Esta vez nos vamos a ver con la clase de educación cívica y para esto vamos a volver otra vez a la página 101 a la 103, nada más que vamos a ver un tema algo distinto. La vez pasada vimos cómo llegaron los primeros pobladores y cómo fue ese proceso de conquista. Hoy vamos a continuar de cómo se dio la conquista a cómo terminó. Bueno, eso de cómo terminó lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, el tema sí se llama cómo continuó la conquista. Final de la época colonial. Ok, la conquista de Honduras. Vamos a hablar de la conquista de Honduras. 1502, ¿se acuerdan, verdad? Eso fue lo último que vimos. En 1502, España llega a las tierras que ahora son Honduras. Y con ello comienza el proceso de conquista. Cristóbal Colón fue el que llegó en 1502. ¿Ok? En 1502 llegó él. Él llegó, sin embargo, si recuerdan perfectamente, yo se los dije, Cristóbal Colón llegó y nunca se dio cuenta que había llegado a un nuevo continente. Él creyó que había llegado a la India. Sin embargo, debido al proceso que se fue dando más adelante, empezaron a darse cuenta que era un continente y un lugar totalmente distinto. En marzo de 1524, Gil González Dávila, ahí se encuentra en la parte de abajo, pueden verlo. Gil González Dávila llega por primera vez al territorio hondureño. Ahí llegan, comienza, y aquí es donde comienza el proceso de conquista. En estos 20 años comienza a entrar y conquistar el territorio hondureño. Bueno, que en ese tiempo era toda Centroamérica. Ahora, Hernán Cortés, personaje que vamos a escuchar muchas veces tanto en cívica como en ciencias sociales, al ver los primeros informes que hablaban sobre las riquezas, y es que aquí habían oro, piedras preciosas que valen mucho dinero, envió dos expediciones, una por tierra y una por mar. Ellos no venían a decir, oh, qué bonito el lugar, vengamos, conozcamos. No, ellos venían a quitarnos o a quitar todo lo que los indígenas tenían. 25 de abril de 1526, Cortés nombra a Hernando de Saavedra como gobernador de la provincia de Honduras. Y ahí es donde comienzan a crearse las minas. Sí, las minas. Creo que alguien de ustedes me dijo que tenían un familiar que trabajaba o se dedicaba a eso de las minas. Bien, es debido a ese señor que empezó a crear las minas, que se empezaron a crear las minas que tú y yo conocemos aquí en Honduras. El 26 de octubre de 1526, el rey, allá en España, allá lejos, nombra a Diego López como nuevo gobernador. Y este señor no era tan bueno. Y es que en 1526, cuando él entra hasta 1536, esos 10 años se vuelven un proceso bien duro de conquista. Comienzan a golpearlos, a tratarlos y a esclavizar a los indígenas. Hasta que los indígenas se rebelan, pero eso no quita de que los terminaron conquistando. Y ahí puedes ver las imágenes, no te las tengo que describir, son algo crueles y algo bien feo. Sin embargo, es parte de la historia que te tengo que contar. O sea, comienza el proceso de conquista duro y complicado, donde lamentablemente los indígenas pierden. Ahora, el proceso colonial duró más de 300 años. Sí. 300 años fueron los pueblos indígenas conquistados de esa manera. Honduras queda como una provincia muy pobre, con poca educación, además de que quedó sin vías de comunicación. Solo las que ellos crearon para el beneficio de ellos, no para el beneficio del país. Crearon algunas otras cosas más. La conquista pues fue más cruel. Nos obligaron a hacer ciertas cosas. Ahora, pasemos a otro punto. La iglesia, sí es cierto, tú y yo creemos en un solo Dios, creador del cielo y la tierra, que envió a su Hijo a morir por todos nuestros pecados y salvarnos de esa manera. Sin embargo, al principio la iglesia no tenía muy buenas ideas como para poder llegar aquí a nuestro país. Lamentablemente la iglesia fue la primera en dar la idea de que conquistemos a las buenas o en este caso, en el caso de nosotros, a las malas. Y fue muy a las malas.
Era la consejera y fue la creadora de las distinciones sociales. Y es que fue la iglesia la que creó ese triángulo que ven aquí abajo. Sí, ese triángulo donde se dividían las clases sociales. ¿Qué te voy a pedir una tarea en cuanto a eso? Me lo vas a tener que explicar. ¿En qué consistían esas clases sociales? Ya te voy a explicar. La iglesia, con el asunto de que tenían que creer en un solo Dios, sí que teníamos que creer en un solo Dios, era a las buenas o a las malas. Y el que creía, qué bueno, véngase, usted es nuestro amigo. El que no, pues, lo mataba. Y ahí pues donde se convierte en la consejera y la creadora de las distinciones, las distintas clases sociales. Ahora te toca a ti, una vez más. Contesta las preguntas. Esta solo es una pregunta. ¿Cómo se dividía la sociedad en la conquista? ¿Cómo se dividía? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo se dividía? Ojo, quiero que me escuches bien. Escúchame bien. No solamente es escribirme las palabras que aparecen en ese triangulito. Fíjate bien, tienes que explicármelos. ¿Quiénes eran los españoles? ¿Qué eran los criollos? Miren, ¿qué eran los criollos? ¿Qué eran los mestizos? Mulatos y zambos. ¿Quiénes eran los indios o los indígenas? No se les dice indios, indígenas. ¿Y qué eran los esclavos negros? ¿Okay? ¿Cómo se diferenciaban unos de otros y qué derechos tenían? Esa es tu pregunta, la pregunta que me tienes que contestar en estos días. Bye. Nos veremos después.